Queridos amigos y amigas queridas, hoy quiero hablarles del difícil arte de escribir. O ahora me van a decir que nunca han entrado en pánico cuando un profesor o profesora dice: muchachos, si para el viernes necesito un ensayo de 2000 palabras sobre la escritura en la dinastía Shang, por favor. En todo caso, uno se va para la casa, muy juiciosito, empieza a escribir, se trasnocha y al final se siente hasta orgulloso. Joven Yogarismo, estos son puras citas sin ningún punto de vista. Puro copy-paste, puro copy-paste. Ay, don Garismo, demasiada imaginación. Y ahí sí ya uno se da cuenta que escribir ensayos es un misterio. Pero no hay que desesperarse como se desesperan los profesores y las profesoras. Aunque parezca difícil, uno con tiempo y dedicación le va cogiendo el tiro. De hecho, la próxima vez que me toque escribir un ensayo me voy a sacar un summa cum laude. Muchachos y muchachas, para mañana a las 7 de la mañana quiero en mi escritorio un ensayo de 2000 palabras sobre la materia. ¿De qué estamos hechos nosotros? ¿De qué cree usted que está hecho el ser humano y las cosas que existen en la naturaleza? Del ambiente. ¿De qué estamos hechos como de una materia que no sabemos de dónde venimos? Por que nosotros los seres humanos estamos hechos de agua, ¿no? Células, sí. Estamos hechos de la tierra. Pues somos cuerpo, alma y espíritu. No, nosotros somos materia. ¿Cómo explicaría la materia? ¿Qué es la materia? La materia, pues, ¿qué es? Un elemento, es carne, es materia. De energía. Debe ser un conjunto de átomos, algo así. De amor, principalmente. Bueno, estaríamos hechos de aire. Entonces la pregunta es lógica de materia. Hay una pregunta que durante siglos nos ha rondado la cabeza y es: ¿de qué están hechas las cosas? ¿De qué está hecho este tablero, esta mesa? ¿De qué estamos hechos nosotros? De hecho, uno de los primeros que dio una respuesta, o por lo menos trató de teorizar de qué estábamos hechos, fue Aristóteles. Para él, el mundo y el universo estaba compuesto de 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua. Esos 4 elementos interactuaban entre sí y forman todo el mundo que conocíamos. En su libro El cielo hace esta primera descripción. Pero también otro de los grandes filósofos y científicos de la humanidad, Demócrito, pensó en lo siguiente: ¿qué ocurre si empezamos a partir un objeto por la mitad y por la mitad y por la mitad? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuál va a ser la mínima fracción de eso? Y él entonces es el primero que introduce el concepto de átomo, ayudado de su mentor Leucipo. En 1897, mientras experimentaba con el tubo de rayos catódicos, el físico inglés Joseph John Thomson descubrió la existencia de una partícula diminuta de carga negativa. Thomson la llamó corpúsculo y es lo que hoy conocemos como electrón. En 1911, el neozelandés Ernest Rutherford, discípulo de Thomson, descubrió que el átomo tenía un núcleo y que en este se concentraba la mayoría de la carga positiva. También se le atribuye el descubrimiento del protón. En 1932, el físico inglés James Chadwick descubrió una partícula del núcleo del átomo que no tenía carga eléctrica, el neutrón. A nuestro alrededor encontramos una gran cantidad de materia en diferentes estados, principalmente el líquido, sólido y gaseoso. Pero mucho menos conocido es el llamado cuarto estado de la materia, el plasma. En el experimento de hoy vamos a generar plasma y para ello vamos a utilizar los siguientes ingredientes: uvas, un cuchillo y un horno microondas como los que usamos todos los días para calentar los alimentos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cortar la uva y vamos a hacerlo por la mitad para dividirla en 2 pedazos, pero debe quedar unida por una pequeña y delgadísima piel en medio. Y con esta uva nos vamos a ir al microondas y la vamos a calentar. La colocamos en la mitad del microondas y vamos a ponerle 30 segundos a la máxima potencia. Y vamos a ver qué pasa.
Como pueden ver, la uva queda bastante quemada y lo que sucedió es que estamos generando plasma de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos la uva dentro del horno y cuando lo encendemos, la radiación de microondas va a energizar los electrolitos que hay en el zumo de uva. Eso quiere decir que se genera una corriente eléctrica que pasa de una mitad de la uva a la otra y pasa por el puente que hay en la mitad. Justamente cuando la situación se satura, la energía tiene que salir por algún lado y se libera por el puente. Esa energía va a hacer que los átomos del aire se ionicen y finalmente se genere un destello. Esta situación es muy parecida a la que vemos en un relámpago. Cuando se genera una tormenta eléctrica, el aire se ioniza y emite gran cantidad de energía que vemos como luz. Esto sucede porque el aire pasa de un estado gaseoso a un estado de plasma y sucede a una temperatura de 37.000 grados Celsius. En el universo, el 99% de la materia está en estado de plasma y eso quiere decir que el Sol, las nebulosas y todas las estrellas están en este estado de la materia, pero en la Tierra es un estado mucho menos conocido. Profe, por favor, no me deje. Yo le hago un trabajo, profe, porfa. No, John Garismo. Ya no hay trabajo que valga. No. La pérdida de la materia puede ocasionar dos tipos de reacción en cadena. La primera reacción es cuando se pierde la misma materia una y otra vez. Ah, pero si veo caras conocidas por aquí. Es don John Garismo. Esta es la cuarta vez que contamos con su genialidad en mi materia, ¿no? Etimológicamente hablando, el origen del término materia se remonta para algunos estudiosos a la palabra mate, apócope de matemáticas, que es una materia que casi todos perdimos alguna vez en el colegio. Otros estudiosos, en cambio, creen que el origen del término mate se relaciona más bien con el alma mater, o sea, la universidad, que es donde muchos han perdido una o varias materias. John Garismo Rodríguez. Sí, señor. ¿Qué clase es esta? ¿Física? Y cuando le pedí un ensayo sobre la materia, ¿usted de qué pensó que estaba yo hablando? Pues a esta materia, a física, ¿no? Aunque aquí entre nos, profe, debo confesar que a mí me gusta más teoría e historia de la decoración en Porcelanicron 2. Es que me va un poquito mejor. Para ti, ¿qué es lo más pequeño que existe? ¿Qué es lo más chiquitico que hay? La partícula de Dios. Los microbios, me imagino. Algo micra, una micra. Un microchip. Lo más chiquitico sería que un piojo. La hormiga. La hormiga. ¿Un cucarrón? Una bacteria. ¿Usted ha escuchado hablar de algo que denominan átomo? Un átomo es una molécula. El átomo es como una de las partes en las cuales se descompone la materia, ¿no? La célula más pequeña que se conoce en el organismo, ¿no? Que compone todo, la materia. Se puede asociar a lo que son explosivos en general, pues es peligroso, es algo peligroso como tal. Miles de moléculas. No sé. Así me rajaron. Desde finales del siglo XIX empezamos a descubrir nuevamente y a formarnos la concepción del átomo. Una de las primeras partículas que descubrimos fue el electrón. Posteriormente descubriríamos el protón y finalmente el neutrón. De esta manera, nuestra imagen del átomo como unidad química fundamental estaría completa. Y a partir de ahí, y en la segunda mitad del siglo XX, comenzamos a descubrir nuevas partículas fundamentales. Por ejemplo, descubrimos que el protón y el neutrón estaban hechos de partículas aún más fundamentales que se llaman quarks. Todo esto se engloba dentro de una gran teoría que se llama el modelo estándar de partículas elementales. Esto es como si fuera una tabla periódica donde hay familias de partículas que se diferencian según su masa, su carga eléctrica o la forma como rotan. Y no solamente eso, el modelo estándar también nos dice cómo estas partículas interactúan entre sí. De hecho, podríamos decir que el modelo estándar de partículas elementales es la teoría más impresionante creada en la historia de la física. En la Universidad Nacional de Colombia existen grupos que están trabajando en estos temas de investigación y creo que es tiempo de que vayamos a hablar con uno de estos investigadores. Bueno, vamos a ver qué están haciendo en algunos de los instrumentos más grandes del mundo, los aceleradores de partículas.
Hola, nos encontramos con el profesor Jairo Alexis Rodríguez. Él es el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional y además es el director de la colaboración en altas energías LHCb UNAL. Profesor Jairo Alexis, se habla mucho sobre la materia y la física de la materia. ¿Qué tanto se investiga sobre este campo en Colombia? Pues en Colombia tenemos varios grupos que trabajan en altas energías y colaboran con las grandes colaboraciones científicas del mundo, específicamente el LHC. Ahora en el Gran Colisionador de Hadrones, que tenemos el experimento Atlas, en el experimento LHCb, que es el que tiene que ver con el origen de la materia-antimateria, de esa asimetría, estamos nosotros, Universidad Nacional de Colombia, y con el experimento ALICE está participando un grupo pequeño de la Universidad Industrial de Santander. Al hablar de materia es imposible no pensar en una de las grandes noticias científicas de los últimos años, el descubrimiento del bosón de Higgs, que de hecho dio un premio Nobel de Física. Profesor, ¿qué es el bosón de Higgs y por qué es tan importante este descubrimiento? El bosón de Higgs es una partícula que fue predicha en el marco del modelo de partículas, estándar de partículas, y es el que básicamente va a dar cuenta de cuál es el origen de la masa de las partículas elementales, o sea, porque los quarks y los electrones tienen la masa que tienen. Esto en cuanto a la materia que llamamos ordinaria, pero también está de moda ahora hablar de algo que se denomina materia oscura, materia que no podemos detectar fácilmente. ¿Qué es la materia oscura y por qué es tan difícil detectarla? Pues parece que el universo está hecho apenas de un 5% lo conocemos y el resto no. Entonces el 23% más o menos es lo que llamamos materia oscura, que es materia que no tiene emisión electromagnética y por tanto no podemos ver, o sea, no emite luz. Y hasta el momento no tenemos mayor evidencia de qué tipo de materia es. Profesor Jairo Alexis, muchísimas gracias y es muy satisfactorio saber que hay gran cantidad de colombianos trabajando en estos experimentos de frontera para tratar de entender la composición de la materia y en últimas también entender cosas como el origen del universo y su evolución. Muchas gracias. Gracias a ustedes. John Garitmo sacó 0.6 en su ensayo sobre la materia. Cuando recibió la nota, abandonó la universidad y descubrió cuál era su verdadera vocación. Ahora pasa sus tardes paseando chihuahuas. La abuela, decepcionada por no aparecer en este episodio, creó la Corporación Unificada de Cascarrabias haciendo alegatos sin sentido, es decir, la Cuchas. Hasta ahora es la única afiliada. La esposa del polinomio Santiago aún se pregunta qué pasó con sus uvas y por qué su microondas huele tan raro. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de Nación.